Ahí estamos grabando y vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso de la unidad 14, que es lo que estuvimos mirando ayer, para tratar de entender mejor esto que ahí se une alguien más. Esto que es la base. Esto que es la base. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Esto que es la base, hablando siempre de derecho de propiedad, ¿verdad? Vamos a hablar Hola, de esta primera unidad. ¿Me escuchas bien, mi rey, verdad? hola Rey, sí, sí te escucho. De lujo. Buenas tardes. Vamos a hacer romano en primera hora y vamos a hacer metodología también. Por ahí sí. Pero yo sé que romano no me va a tener, ¿verdad? Pero para que esté al tanto, no. Dale, Rey. Bueno, espera que quiero también para no perderme. Quiero abrir mi contenido programático. Ok. Bueno, la unidad 14, cosas y derechos reales. Vamos a hablar del derecho de propiedad. Esa va a ser nuestra base de estudio hoy. Y primero que nada vamos a empezar a definir lo que es la cosa, siempre hablando de materia jurídica, ¿verdad? Y los romanos definían a la cosa como una entidad exterior, el que en la conciencia económica y social está separada y concebida como un objeto por sí mismo. Esta es una definición muy técnica de lo que es la cosa, ¿verdad? Pero para tratar de entender el concepto, cosa es una entidad única, es un ente único, es una entidad que tiene un valor o no tiene también un valor. Puede tener un valor económico, o sea que puede ser enajenable, o sea, una res in comercio, o también puede tener un valor social, o sea, podría eventualmente estar fuera de lo que es el ámbito del comercio. Es un objeto por sí mismo. A ese objeto por sí mismo es al cual se le denomina cosa. Cuando hablamos de cosas también podemos hablar, pero eso vamos a hablar más adelante, de cosas tangibles y de cosas intangibles. También eso existe en el derecho, ¿verdad? Pero ahora vamos a quedarnos con las cosas tangibles, ¿verdad? Como esa entidad exterior, ¿verdad? Que es un objeto por sí mismo. Esa es la definición que tenemos que manejar cuando hablamos de cosas. Esta es una definición un poquito limitada, pero también es una definición y viene al caso. Es un objeto, la cosa es un objeto material susceptible de tener valor. Cuando hablamos de susceptible de tener valor, no solamente estamos hablando de un valor económico, también estamos hablando de un valor social o estamos hablando de un valor inmaterial. Después vamos a ver ciertos ejemplos, ¿verdad? Pero valor no solamente se refiere a un carácter económico de lo material, sino hay cosas también que tienen un valor social, un valor religioso, ¿verdad? Distintas clases de cosas según cuál sea la cosa que estamos estudiando o que estamos observando, ¿verdad? Pero eso es la cosa también en un cierto sentido. Es un objeto material que es susceptible de tener valor. Y acá es donde empezamos a dividir o a clasificar a las cosas de acuerdo a su ámbito de estudio o a su ámbito de observación. Al inicio les mencioné que hablamos de cosas corporales o incorporales, ¿verdad? Que podemos decir en cristiano que son cosas corporales, son las cosas tangibles. Y las cosas incorporales son las cosas que no son tangibles, lo que no podemos tocar ni percibir a través de nuestros sentidos. Después tenemos una segunda forma de clasificarle a las cosas. Tenemos las cosas las cosas que están fuera del patrimonio, o sea, fuera del comercio, y las cosas que están dentro de lo que es el área o el ámbito del comercio. Cuando hablamos de las cosas que están por fuera del comercio, hablamos de las cosas que no tienen un valor económico, a las que no se les asigna un valor económico, que a su vez se dividen en dos: las cosas divinas y podemos hablar de las cosas humanas, para darle un poco un sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas divinas nos referimos a las divini iuris, y cuando nos referimos a las cosas de carácter humano nos referimos a las humani iuris.
Estas son cosas que están por fuera de lo que es el ámbito del comercio. Este tipo de cosas no son enajenables ni transmisibles. Y nuevamente, cuando hablamos de cosas divinas, se subdivide otra vez en cosas que son denominadas res sacrae, res religiosae y res sactae. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Todas están dirigidas al ámbito religioso. Siempre, para tener en cuenta, res es igual a cosa. Res es la forma latina o en latín de nombrarle a la cosa. Cuando hablamos de humani iuris también se subdividen en cosas comunes para todos, cosas públicas, que es la res publicae, y la res universitatis, que son cosas universales, ¿verdad? Que pertenecen a un colectivo de personas. Entonces, estas son las cosas que están por fuera del comercio, son extra comercio, extra patrimonio, no tienen un valor económico. Se dividen en dos: cosas divinas, divini iuris, y cosas humanas, humani iuris. Ahora, pasando a hablar de la última división, tenemos que hablar de las cosas que están ya sí dentro del ámbito del comercio. ¿Cuáles son las cosas que están dentro del ámbito del área de lo comerciable? Tenemos a las res mancipi y a las res nec mancipi. Vamos a definir también enseguida cada una de ellas, ¿verdad? Estas son las clases, esta es la definición macro, esta es la clasificación macro, de las cosas en cuanto a su área de estudio, ¿verdad? Cosas tangibles, cosas intangibles, corporales, incorporales. Cosas por fuera del comercio, cosas que están dentro del comercio. Y ahí otra vez tenemos sus subdivisiones. Las cosas que están fuera del comercio son cosas divinas o cosas humanas, podrían ser ambas. Y las cosas que están por dentro del comercio se las clasifica en res mancipi y en res nec mancipi, que la vamos a definir en breve. También podemos dividir a las cosas según cómo vayamos a utilizarlas o cómo vayamos a observarlas. Por ejemplo, tenemos 7 formas distintas. Porque la ley lo que hace es clasificar a las cosas según el área de estudio jurídica. O sea, por ejemplo, la ley que divide o que administra las cosas muebles y las cosas inmuebles. Cuando hablamos de cosas muebles, estamos hablando de todo objeto que es susceptible de ser trasladado, transportado. Cuando hablamos de cosas inmuebles, hablamos exactamente lo contrario. Todo lo que no es susceptible de ser trasladado, de ser movido, ¿verdad? Después hablamos de cosas consumibles y cosas no consumibles. Cuando hablamos de cosas consumibles, hablamos de cosas que se agotan por el consumo. Por ejemplo, los alimentos son cosas consumibles, ¿verdad? Son cosas que se agotan con su uso. Y las cosas no consumibles son las cosas al contrario, cosas que no se agotan con el uso. Por ejemplo, el dinero. El dinero no se agota con el uso. El dinero no se acaba, en realidad el dinero circula. Entonces el dinero es un ejemplo de cosas no consumibles. Después tenemos a las cosas fungibles y a las cosas no fungibles. ¿Qué son las cosas fungibles? Son las cosas a las cuales se le asigna una medida, tienen forma de medirse, tienen una magnitud que se les puede... bueno. Te voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Dale. Me quedé en cosas fungibles. Bueno, cuando hablamos de cosas fungibles y cosas no fungibles, estamos hablando de cosas a las cuales nosotros le podemos asignar una cierta magnitud. Por ejemplo, le podemos asignar, un peso, la podemos clasificar de esa manera, ¿verdad? Y cuando hablamos de cosas no fungibles, estamos hablando otra vez de lo contrario. En todo aplica el mismo principio. Cosas con las que podemos trabajarlas de alguna manera y lo que no podemos trabajar de esa misma manera, ¿verdad? Cosas que podemos dividir en el caso de las cosas divisibles y las cosas que no podemos dividir, que son las indivisibles. Es bastante sencillo, bastante didáctico el concepto, ¿verdad? Después tenemos las cosas simples, las cosas compuestas y las universitas rerum, que vimos ayer cuando estudiamos a personas jurídicas, que vamos a volver a reiterar. Cada uno de estos conceptos vamos a empezar a definir también.
y las cosas principales y accesorias, ¿verdad? En penúltimo caso. Por último, vimos a los frutos. Toda esta clasificación, o en todas estas clasificaciones están contempladas las cosas, ¿verdad? El fruto, por ejemplo, ¿qué es el fruto? Es el resultado a partir de la producción de una cosa principal, ¿verdad? Y podemos poner el ejemplo de una planta. La planta tiene un fruto, o por ejemplo podemos ponerle una casuística, un esclavo. Un esclavo trabaja. El esclavo, el valor de su trabajo o al valor de su trabajo se le denomina fruto. Todo lo que produce algo es fructífero, ¿verdad? Produce un fruto. Entonces el fruto es la consecuencia a partir de una cosa. Entonces vamos viendo cómo a cada ámbito de estudio o de observación en el ámbito, en el derecho, se le asigna una cierta división, una cierta categoría. Y ahora quiero empezar a explicar cada uno de ellos para entender, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas corporales e incorporales, hablamos de cosas que pueden tocarse, ¿verdad? La tierra, un esclavo, por ejemplo, son cosas corporales, ¿verdad? Siempre hablando en Roma. Y cuando hablamos de cosas incorporales, son las cosas que no se pueden tocar, son los intangibles. El ejemplo de una cosa incorporal es un derecho. ¿Un derecho qué es? Uno no puede tocar un derecho. El derecho es un intangible, pero el derecho es una cosa, es una facultad que le es dada a una persona, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el derecho. Entonces el derecho también es considerado como una cosa, pero en el ámbito de lo incorporal, porque es un intangible. Cuando hablamos de cosas fungibles y no fungibles, hablamos que son cosas, dice, que eran susceptibles de cambio por otra. Ejemplo, un perro, ¿verdad? Por ejemplo. O cuando hablamos de lo no fungible, son aquellas que se aprecian por sus características especiales y no pueden ser cambiadas por otra. Dice, el recuerdo de una persona. Entonces, cuando hablamos de lo fungible, es siempre hablando de la cosa que está dentro del comercio, es algo con lo que nosotros podemos ejercer ese ius comercio, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos efectuar un trueque, por ejemplo, algo que podemos comerciar. Y generalmente en Roma se utilizaba el comercio, el trueque como una forma de comercio. Y por darle un ejemplo, se cambiaban animales por comida, se cambiaban dinero también por animales, se cambiaban esclavos por tierras, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Se contabilizaban los esclavos. Bueno, yo tengo 10 esclavos y vos tenés tantos acres de tierra. Entonces hacía el intercambio. Era toda esa cosa que podía cuantificarse, susceptible de ser comerciada. Eso es lo fungible, tratando de ser un poco más claro, ¿verdad? Y cuando hablamos de cosas no fungibles, son cosas con las cuales nosotros no podemos trabajar, en el sentido que no las podemos clasificar, no las podemos cuantificar, ¿verdad? El recuerdo de una persona, o sea, el recuerdo de una persona es algo intangible con lo que no se puede comerciar, con lo que no se puede cambiar. Yo no puedo cambiar un recuerdo mío con el recuerdo de Rodrigo, por ejemplo, ¿verdad? No tiene ningún valor económico o no tiene ningún valor social ese intercambio de recuerdos. No puede realizarse, ¿verdad? Es infructuoso, si es que cabe el término, realizar ese tipo de cambio, ¿verdad? No se puede luego hacer. Entonces, este tipo de cosas son las no fungibles, con las que no se puede hacer intercambios, para darle una explicación rápida. Cuando hablamos de lo divisible y lo indivisible, ponemos el ejemplo el más claro, que es el de una propiedad, ¿verdad? El de un fundo. En Roma a las propiedades se le denominaba fundo. Entonces un fundo puede dividirse, las tierras pueden dividirse, aún así la tierra conserva su valor. Claramente va a ser un valor proporcional, ¿verdad? Si yo tengo... Ahorita le voy a separar a alguien. Cuando yo hablo cuando yo hablo de cosas divisibles o indivisibles, y me refiero puntualmente ahora a lo divisible, cuando yo tengo una hectárea de tierra o tengo un acre de tierra, ese acre tiene un valor.
Cuando yo divido ese acre o esa hectárea de tierra, también cada mitad tiene un valor. Ese valor es proporcional, obviamente, ¿verdad? Pero sigue conservando su valor. Entonces, hay cosas que son susceptibles a ser divididas. Otro ejemplo pueden ser las acciones de empresas, por ejemplo, ¿verdad? Una empresa como tal tiene un 100% de acciones. Entonces esas acciones se van dividiendo y las van comprando cada accionista, ¿verdad? Y aún así, al dividirse las acciones, las acciones por sí no pierden valor. Entonces ahí estamos hablando de ejemplo de cosas divisibles. Cuando hablamos de cosas indivisibles, hablamos de cosas que por el solo hecho de dividirlas pierden su valor. Y el ejemplo que da acá el material, por ejemplo, es una mesa. Nosotros tenemos una mesa o tenemos un caballo, por ejemplo, o tenemos un esclavo, ¿verdad? Hablando siempre, situándonos en Roma, ¿verdad? Yo al esclavo no le puedo partir por la mitad. ¿Por qué? Porque va a morir, va a perder su valor. ¿Cuál es el valor del esclavo? El trabajo que puede hacer. Entonces, si yo lo parto a la mitad al esclavo, pierde su valor. Por ende, el esclavo es una cosa indivisible. Tiene valor solamente como una unidad. Eso hablando siempre de cosas divisibles e indivisibles. Ahora, hablando de cosas principales y accesorias, estamos hablando de cosas que están unidas a otras cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas principales, vamos a, por ejemplo, a poner en la situación de un libro, ¿verdad? Y de lo que está escrito en un libro. En el caso del libro, en este ejemplo, el libro es lo principal, ¿verdad? Y lo que está escrito en el libro, o la persona que escribió en el cuaderno o en el libro, esa tinta que está plasmada en las hojas, viene a ser lo secundario o lo accesorio, ¿verdad? El libro es lo principal, lo escrito en el libro es lo accesorio. Después vamos a ir viendo, por ejemplo, modos originarios de adquisición de propiedad y vamos a estudiar, ya sé que me estoy adelantando un poquitito, pero vamos a estudiar que en el caso, por ejemplo, de las obras de arte, las escuelas proculeyanas y sabinianas tenían posturas encontradas, ¿verdad? En el caso de la pintura, como es una obra de arte, siempre va a ser una cosa, pero tiene una categoría distinta, tiene un valor distinto porque es arte. Entonces los sabinianos decían que en el cuadro, en la pintura como tal, la pintura era lo principal y el lienzo era lo accesorio. Ellos lo expresaban de esta manera: el lienzo o la tela cede a la pintura, decían, ¿verdad? O sea, la pintura es lo principal y la tela es lo accesorio, porque ellos veían el valor en la obra. Los proculeyanos decían lo contrario. Los proculeyanos le atribuían lo principal al lienzo, porque ellos decían, sin lienzo no hay pintura. Entonces, ahí vemos como cada escuela, solamente en el caso de la pintura, tenían posturas diferentes, ¿verdad? Pero siempre hablando en términos de cosas principales y cosas accesorias, ¿verdad? Y voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo el ejemplo que dio la docente luego, ¿verdad? Si yo tengo una estatua y yo a esa estatua le sueldo una espada, en este caso yo pregunto, ¿qué es lo principal? ¿La estatua o la espada? Tere, ¿qué es lo principal entre la estatua y la espada? La estatua. La estatua, claro. Entonces, si la estatua es lo principal, ¿qué viene a ser la espada? Y su accesorio. Entonces, ¿a quién va a pertenecer la espada que fue anexada después a la estatua? ¿Al dueño original de la espada o al dueño de la estatua? De la estatua. Exacto. Entonces, esta era una forma de determinar derecho de propiedad. Con este ejemplo, lo que quiero explicar, lo que quiero dar a entender, que por eso es que los romanos hacían este tipo de divisiones, para determinar quiénes tenían el derecho de propiedad sobre según qué cosa, ¿verdad? O cuando por ejemplo,
se bordaba o se añadía hilo o se añadía una tintura a una tela. Esa tintura dejaba de pertenecer al dueño de la tintura y pasaba a pertenecer al dueño de la tela, siempre y cuando esa tintura sea obviamente impregnada en la tela, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de que los romanos encontraron esta solución para dividir las cosas en principales y accesorias, ¿verdad? Bueno, y ahora pasamos a las cosas muebles e inmuebles, que eso creo que ya mencionamos, ¿verdad? Las cosas muebles son las cosas que podemos mover, son las cosas que podemos transportar, ¿verdad? Un esclavo, una mesa, frutos, todo esto son cosas móviles, podemos transportarlas. Y cuando hablamos de cosas inmuebles son cosas que no podemos mover. Y el ejemplo, creo que es el único ejemplo, es el terreno, ¿verdad? El fundo, la propiedad, la tierra en sí, ¿verdad? Eso es algo inmueble, es algo que nosotros no podemos mover. Bueno, ahora quiero volver sobre esto. Porque acá nosotros cuando hablamos de cosas, ya definimos lo que es corporal e incorporal. Ya dijimos lo que es res extracomercio y ya dijimos lo que es res incomercio, ¿verdad? Ahora vamos a tratar las subdivisiones. Vamos a hablar de la divini iuris, de la humani iuris, de la res mancipi y de la res nec mancipi, para poco entender de qué estamos hablando, a qué es lo que nos estamos refiriendo. Cuando dijimos de cosas extracomercio, nos estamos refiriendo a cosas que están por fuera del comercio. No tienen un valor económico o no se les asigna un valor económico a este tipo de cosas. Cuando hablamos de divini iuris en su primera subdivisión, hablamos de cosas que pertenecen al orden de lo divino. Y por ejemplo, cuando hablamos de divini iuris, otra vez su subdivisión, tenemos, a la res sacrae, a la res religiosae y la res sanctae. Cuando hablamos de la res sanctae, hablamos de cosas que son encomendadas a los dioses. Ejemplo, las murallas. Vamos a situarnos históricamente hablando, ¿verdad? Las ciudades antes estaban amuralladas. ¿Con qué sentido? Para protegerlas de las invasiones. Entonces, estas murallas, porque recordemos antes que la religión estaba muy presente en este tipo de civilizaciones, ¿verdad? Y más en la romana. Entonces, las murallas eran encomendadas a los dioses para que protejan la ciudad. A las murallas se les clasificaba dentro de las res que dijimos que eran cosas. Entonces, dentro de la res sanctae estaban las murallas, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la res sacrae, que son otro tipo de cosa divina, son las cosas que están encomendadas a los dioses superiores. ¿Y cuáles eran esas cosas? Los templos, por ejemplo. Los bosques sagrados era otro ejemplo de res sacrae, ¿verdad? Y cuando hablamos de res religiosae, estamos hablando de las cosas que son encomendadas a los dioses inferiores. Y cuando hablamos de dioses inferiores, nos estamos refiriendo a los sepulcros. Entonces acá es como nosotros podemos apreciar que dentro otra vez de la cosa que pertenece a lo divino, de la res sacrae, otra vez dividimos en res sanctae, que son las cosas encomendadas a los dioses en general. Por ejemplo, las murallas. Cuando hablamos de res sacrae, hablamos de cosas que son encomendadas a dioses superiores. Los templos, los bosques sagrados. Cuando hablamos de res religiosae, hablamos de cosas que son encomendadas a los dioses inferiores. Ejemplo, el sepulcro. Entonces, ahí vamos viendo cómo ellos iban clasificando todas las cosas en los distintos ámbitos de la religiosidad, de lo divino, ¿verdad? Y después tenemos a la humani iuris. Estas ya no son cosas divinas. Acá ya estamos refiriéndonos a cosas humanas. Y acá teníamos, le teníamos a la communes omnium, res publicae y res universitatis, ¿verdad? Cuando hablamos de res omnium o res communes omnium, nos estamos refiriendo a las cosas que están a disposición de todos los hombres. Cuando hablamos de omnium,
estamos refiriéndonos a todos. ¿A todos quiénes? A los hombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de humani iuris. O sea, todas las cosas a las que el derecho le da una clasificación de que son comunes a los hombres. Por eso hablamos de humani iuris, ¿verdad? De comunes omnium. Y acá el ejemplo es el agua, el aire. Son cosas, ¿verdad? El aire, si bien, no sé un poco si el aire es tangible o intangible, ¿verdad? No sabría contestarles eso. Pero el agua sí es un tangible, ¿verdad? Entonces, son cosas comunes a todos los hombres. La res comunes omnium, dentro de la humani iuris, son cosas puestas a disposición de todos los hombres. El agua y el aire. Cuando hablamos de res publicae, estamos hablando de cosas que están destinadas al uso común, ¿verdad? Y acá tenemos como ejemplo a las plazas, por ejemplo, que tienen dentro del contexto histórico de Roma, las plazas ocupaban un lugar muy importante, porque en las plazas, por ejemplo, se celebraban las asambleas. En los templos y en las plazas se realizaban las asambleas, por ejemplo. Entonces, esto eran cosas públicas, ¿verdad? Estaban destinados al uso común. Muy similar a lo que ocurre hoy, ¿eh? Hoy tenemos las plazas que son de uso público. Entonces, lo mismo existía en Roma. Y a este tipo de cosas se les denominaba res publicae. Y después le tenemos a las res universitatis. Las res universitatis eran las cosas que pertenecían a los municipios, ¿verdad? Nosotros era que vimos en la unidad anterior, vimos personas jurídicas. Y dentro de personas jurídicas nosotros dijimos que se dividían en dos según su fin y según cómo estaban compuestas, ¿verdad? Hablamos de la... ¿Cómo era? Espera que no olvidé el término, che. Se me fue la... Vos estuviste ayer en la clase yoga, ¿verdad? Sí, estuve, ¿Cómo sí. era? Ay, Dios mío. Espérame que se me fue. Tengo un lapsus ahora mismo en mi cabeza, ¿verdad? Que le voy a Pero decir. súper bien está explicando, o sea, es muy importante lo que está diciendo, porque está cimentando todo aquello que quedó así como que en Sí. el aire para mí, ¿verdad? No para vos, obviamente vos conoces más. No. Y eso, a eso me refiero. Sí, en la unidad anterior yo hablé de personas jurídicas y yo me Sí, referí a las personas jurídicas que estaban conformadas por personas y a las personas jurídicas o a la personería jurídica que estaba conformada por cosas. Y cada una tenía un nombre en latín y se me fue el nombre, pero ahora les voy a decir, ahora ya abrí acá el material para poder hablar con propiedad, porque se me olvidó realmente. Acá está. Cuando hablamos de un colectivo de personas que conforman una persona jurídica, hablamos de una universitas personarum. Y cuando hablamos de una universalidad de cosas que conforman una persona jurídica, hablamos de una universitas rerum o universitas regrum, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra lección. Cuando hablamos de una res universitatis, estamos hablando de cosas que pertenecen al erario de los municipios. Ejemplo, los teatros, los circos, las termas, que eran unos baños públicos, ¿verdad? Entonces, las res universitati eran este tipo de cosas, ¿verdad? Que pertenecían a los municipios. Entonces, vamos a recapitular de vuelta para tratar de ordenar la ecuación. Ahora estamos hablando de las cosas que están por fuera del comercio, de la res extra comercio o res extra patrimonio. Esa res extra patrimonio nosotros la dividimos en divini iuris y en humani iuris. Cuando hablamos de divini iuris, hablamos de la res sacrae, de la res sanctae, y hablamos de que son cosas que son encomendadas a los dioses en general. Por ejemplo, las murallas. Cuando hablamos de la res sacrae, sacrae sería con S y después con C, nos referimos a las cosas que son encomendadas a los dioses superiores. Y ahí nos referimos a los templos y a los bosques sagrados. Y por último, cuando hablamos de la res religiosae, nos referimos a las cosas que son encomendadas a los dioses inferiores.
Ejemplo, los sepulcros. Luego pasamos a hablar de la humani iuris. Ya salimos de las cosas divinas y vamos a tocar ahora las cosas que son pertenecientes al ámbito de lo humano. Y acá hablamos de los res comunes omnium, que son las cosas en general que están dispuestas o a disposición de todos los hombres. Y pusimos como el ejemplo al aire o al agua que está en los mares, por ejemplo, o en los ríos, ¿verdad? Esa es el agua que está a disposición de todos los hombres. Y después hablamos de la res publicae. La res publicae eran todas esas cosas que estaban destinadas al uso común. Por ejemplo, las plazas eran una de ellas, ¿verdad? Que dijimos que eran lugares donde se celebraban asambleas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hoy no es como la plaza de hoy que tiene un fin recreativo. Las plazas en ese momento tenían un fin político. El uso de las plazas era para un fin político, principalmente, ¿verdad? Servía como lugar de concentración. Ejemplo, la celebración de los comicios, por ejemplo. Y después hablamos de la res universitatis, ¿verdad? Que eran cosas que pertenecían a los municipios. Y ahí pusimos de ejemplo a los teatros y a los circos, que eran cosas que pertenecían a cada municipio. Entonces, lo que hicimos ahora fue clasificar y ejemplificar cada tipo de cosa según qué es, ¿verdad? Cosas humanas, cosas divinas, siempre hablando de las cosas que están por fuera de lo comerciable, cosas que no son susceptibles a hacer o de ser asignadas o de ser asignadas un valor económico. De eso es lo que estamos desarrollando. Y ahora vamos a hablar de las cosas que sí están dentro del orden de lo económico, que sí tienen un valor económico, con las que sí se puede comerciar. Y vamos a hablar de la res mancipi y vamos a hablar de la res nec mancipi. Cuando hablamos de la res mancipi, estamos hablando de todas aquellas cosas, primero que nada, que están dentro del ámbito o dentro del campo de acción del comercio, que se transmiten por la mancipatio. En otras unidades, creo que en esta unidad, vamos a ver formas de transmisión de derechos de propiedad, o sea, cómo yo tenía que hacer para darle lo que era mío a otra persona, cómo yo transmitía esos derechos, ¿verdad? Y poniendo un ejemplo actual, si yo quería venderle mi notebook a Rodrigo, yo tenía que recurrir a un protocolo, a una solemnidad para poder venderle o transmitirle los derechos de uso y de propiedad de mi notebook a Rodrigo. Entonces, cuando estamos hablando de res mancipi, estamos hablando de todas esas cosas que se transmiten por la mancipatio. ¿Qué era la mancipatio? Era una forma de transmisión de derechos de propiedad, era una solemnidad, ¿verdad? En la antigüedad, la mancipatio era la única forma de transmitir propiedad. Y vamos a ver que la propiedad es el grado de relación más alta que tiene la cosa respecto al sujeto. O sea, entre mi notebook, que es la cosa, y yo, que soy el propietario, existe una relación jurídica que protege ¿qué cosa? A terceras personas de posibles, por ejemplo, de una posible sustracción de esta cosa que me pertenece jurídicamente a mí. ¿Verdad? Porque yo adquirí esta cosa por medio de un acto jurídico. Vamos a suponer que yo compré mi notebook a través de la mancipatio. Entonces esta cosa es de mi propiedad. Yo tengo derechos sobre esta cosa. Y si alguien me la quita, el derecho me asiste para que yo pueda recuperar esta cosa que es mía. Entonces ahí estamos entendiendo que el derecho de propiedad es la relación más alta o la relación de primer grado entre el sujeto y la cosa. Existen también otros dos grados inferiores de relación entre el sujeto y la cosa. ¿Cómo se llama ese grado de relación entre el sujeto y la cosa en derecho romano? Derecho real. ¿Cuáles son esos dos otros derechos reales? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío.
la posesión y la tenencia. Son los dos otros grados inferiores de relación entre el sujeto y la cosa. La propiedad, que es el que estamos viendo ahora, es la relación más alta. Es la de primer grado que está jurídicamente protegida o jurídicamente o que tiene atribuciones jurídicas. La ley cuida esa relación que existe entre la cosa y entre el propietario de la cosa. Bueno, entonces cuando hablamos de res mancipi, estamos refiriéndonos a cosas que se transmiten inicialmente solamente a través de la mancipatio. La mancipatio era una forma de transmitir bienes, porque con los bienes, que era la cosa tangible, también estabas transmitiendo los derechos sobre esos bienes. Ejemplo, teníamos a los fundos itálicos, por ejemplo, los esclavos que estaban parados encima de los fundos itálicos, las servidumbres, los animales de trabajo, ¿verdad? Todas estas cosas eran solamente transmisibles a través de la mancipatio. Esa era la solemnidad mediante la cual se podían transmitir los derechos de manera jurídica, los derechos de propiedad de una persona a otra. Y cuando hablamos de res nec mancipi, estamos hablando de todas las otras cosas que se podían transmitir con una simple traditio. O sea, la traditio es una manera informal de transmitir derechos. Es cuando yo le doy nada más algo a alguien, hablando así un poco más sencillo, ¿verdad? No hay una solemnidad que acompañe a la transmisión de derechos, sino que es el simple hecho de otorgarle o de darle algo a alguien. A esa transmisión simple de derechos, que no es solemne, se le denomina traditio. Entonces, todas las cosas que yo transmitía a través de la mancipatio eran cosas eran res mancipi. Y todo aquello que yo transmitía a través de una simple traditio, que era otra forma de transmisión de derechos que no era solemne, se le denominaba res nec mancipi. No sé si me siguen en esa parte. O sea, no sé si se me comprendió, a eso me refiero. Sí, excelente, compañero. ¿Se entiende? Bueno, porque yo sé que esta parte a mí por lo menos me costó mucho entender. Por eso nomás pregunto, porque a mí me forzó Leandro. Por eso es que le pongo mucho énfasis a esto, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué dice nuestro programa. Un ratito. Para no pifiar. Bueno, vimos ahora de las cosas y su división. Vimos ya eso. Vimos el concepto de las cosas. Vimos también ya la división de las cosas en consideración a su naturaleza y sus peculiaridades. Ahora vamos a ver las cosas. Ahora sí. Las cosas según el derecho de propiedad que sobre ellas se tenga, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en esa parte. Acá vamos a hablar de la propiedad. ¿Qué dijimos hace un momento que era la propiedad? ¿Qué era el derecho de propiedad? Era la relación más alta en esa relación cosa-sujeto. Es el grado más alto en esa relación cosa-sujeto. Ese es el derecho de propiedad. Y deriva, dice acá, de mancupium o de mancipium, ¿verdad? Que a su vez deriva de manus. ¿Qué dijimos que era la manus? Eso dijimos en matrimonio. Era el poder, era la capacidad de tomar algo, ¿verdad? Era el señorío señorío jurídico que vos ejercías sobre la cosa. ¿Por qué digo señorío jurídico? Porque era el ejercicio del derecho sobre una cosa que era de tu propiedad. El derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas de las cuales se es propietario. Esa es la definición central de derecho de propiedad. Y acá vamos a ver las clases de propiedad. Porque otra vez los romanos, como siempre, clasificando todo. Ellos clasificaban todo.
Entonces, tenemos cuatro tipos de propiedad, ¿verdad? Hablamos de la propiedad quiritaria o dominium ex iure quiritium. Hablamos de la propiedad bonitaria o in bonis avere. Hablamos de la propiedad provincial y hablamos de la propiedad peregrina. Son cuatro clases de propiedades que existen, ¿verdad? Es algo así, y voy a hacer una muy mala comparación, ya sé ya. Es como hablar de propiedad rural o hablar de una propiedad urbana o hablar de una propiedad extraurbana. Es una forma que ellos encontraron para dividir a la propiedad. Entonces le dieron propiedad quiritaria, propiedad bonitaria, propiedad provincial y propiedad peregrina, ¿verdad? Y vamos a definir cada una de ellas porque eso no está en el PPT. Para que sea más claro. Cuando hablamos de propiedad quiritaria y cuando hablamos de propiedad bonitaria, dice, era únicamente de los romanos, ¿verdad? La propiedad quiritaria. O sea, para que la propiedad sea clasificada o catalogada como quiritaria, tenía que ser una propiedad únicamente de los romanos. Eran transmisibles solamente por la mancipatio y la in iure cessio, que también era una cesión de derechos, era una forma posterior de cesión de derechos a la mancipatio. Nosotros dijimos anteriormente que la mancipatio era la forma originaria, era la única forma en la antigüedad de transmisión de derechos. Como todo, el derecho se va perfeccionando, se va ayornando, se va mutando. Entonces nació otra forma de transmisión de derechos que era la in iure cessio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de propiedad quiritaria, hablamos de esa propiedad que tenía unas ciertas características. Una de ellas, que era únicamente de los romanos, eran transmisibles solamente a través de la mancipatio y de la in iure cessio, ¿verdad? Y la propiedad bonitaria, o en la propiedad bonitaria, que es justamente todo lo contrario a la propiedad quiritaria, eran propiedades que no pertenecían a los romanos y por tanto no eran transmitibles a través de una simple traditio, ¿verdad? No tenía esa característica que el romano era un dueño o era el dueño de ese fundo o de esa propiedad, ¿verdad? No tenía el derecho un romano, sino que era un ajeno, no era un ciudadano el propietario. Por lo tanto, la forma de transmitir esa propiedad no tenía que regirse a la solemnidad que dijimos que eran la mancipatio y la in iure cessio, solamente se realizaba a través de una simple traditio. Entonces, esa era la diferencia entre una propiedad quiritaria y una propiedad bonitaria. Después dijimos que había la propiedad provincial y la propiedad peregrina. Cuando hablamos de la propiedad provincial, tenemos que recordar a las reformas que hizo... ¿Alguien levantó la mano? Sí, Razo. Lo de clases de propiedad, lo de provincial y peregrina no entra en el programa. Solamente pide la quiritaria y la bonitaria. Bueno, mira, no en el programa. No, está bien, si no entra... Está en el punto 5. De lujo. Si no entra, no. Esto es re fácil igual. La propiedad provincial era esa propiedad que era de propiedad de los senadores, que eran los gobernadores provinciales. Y la propiedad peregrina era propiedades que eran de los extranjeros. Eso nomás. O sea, no hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Es súper sencillo. Son clasificaciones nomás que se le daba a la propiedad según quién fuera el propietario y según cómo tenía que transmitirse esa propiedad y esos derechos de propiedad. Eso nomás. Por eso clasificaban ellos la propiedad en 3-4 clases de propiedad, ¿verdad? Después, caracteres de las limitaciones legales del dominio. Ok. Acá dijimos ya, bueno, vamos a ver el derecho de propiedad, que ya es lo que ya vimos, ¿verdad? Que se ejerce sobre una cosa corpórea o tangible, ¿verdad? Yo ejerzo el derecho de propiedad sobre esto, el derecho de disponer enteramente y de reivindicar una cosa corpórea. O sea, reivindicar quiere decir que si alguien te llega a sustraer eso, vos tenés el derecho de recuperarlo, salvo aquello que la ley o la convención lo prohíban.
Y acá vamos a hablar de las limitaciones, como dice el programa, de los caracteres de las limitaciones del dominio, porque todo tenía un límite, ¿verdad? Había ciertas limitaciones al derecho de propiedad. Porque ¿qué dijimos que era el derecho de propiedad? Era el señorío jurídico que uno ejercía respecto a la cosa, ¿verdad? Puede ser una cosa inmueble o una cosa mueble, ¿verdad? Entonces, pero ese señorío jurídico tenía un límite. O sea, había excepciones a esa regla que era que la propiedad es la relación máxima o más alta entre el sujeto y la cosa. La primera de ellas, o el primer límite, es la expropiación, ¿verdad? La expropiación como tal, como la conocemos ahora, también se originó en Roma, ¿verdad? Hay que acordarse, o hay que situarse un poco históricamente hablando, ¿verdad?, que Roma necesitaba transportar sus bienes, ¿verdad? Su comida, sus animales, su ejército, y todo lo que sea susceptible de ser movido de un punto a otro punto, ¿verdad? Habían muchas veces propiedades inmuebles que eran parte o que estaban en el camino del rumbo que tenía que seguir el transporte de una cosa. Vamos a suponer que Roma quería desarrollar, porque esto Roma desarrolló, que son los acueductos, ¿verdad? Que son esos conductos que llevan el agua desde los ríos hasta la ciudad. Entonces, estos acueductos, ¿qué pasaba? Atravesaban propiedades que no eran de Roma, eran de privados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Roma? ¿Qué solución jurídica encontró Roma? Encontró la expropiación. ¿En qué se fundaban ellos para expropiarle a alguien de su propiedad? En que el bienestar de Roma era más importante. Entonces, fundados en ese argumento, lo que hacían era, le quitaban partes de su propiedad al propietario privado, ¿verdad?, al dueño original de esa propiedad, y le hacían parte del patrimonio de Roma. ¿Para qué? Para que por ahí pueda pasar, por ejemplo, el acueducto. Entonces, en este tipo de casos es donde aplicaba la expropiación para darle un uso social a esa tierra que no era propiedad del Estado de Roma, que no era propiedad del imperio. Le expropiaba a un privado para darle un uso público. Ahí entraba la figura de la expropiación. Esa es una limitación legal del dominio en el derecho romano. Después tenemos a las restricciones religiosas. Vamos a ver un poco de eso, porque de eso no me acuerdo tan bien. Espérame que vamos a ver. Cuando habla de restricciones religiosas, ¿a qué se refería? Ahí está. Un ratito. ¿Dónde digo está mi programa? Ya. Espérame que se me perdió un ratito. Parece que cerré sin querer mi material de consulta. Sí. Cerré sin querer. Y abrir de vuelta.
acá estoy. Unidad 14. 12. Ok, acá ya estoy. Hablamos de las cosas muebles, inmuebles, las cosas divinas, critaria, bonitaria. La expropiación, ya dijimos. Y cuando hablamos de la expropiación, hablamos ya de la utilidad pública de la expropiación, que es lo que ya hablamos, ¿verdad? Después teníamos las restricciones religiosas. Espérenme que... Sí, eso no está acá. La profesora no desarrolló esto, che. Y yo tampoco tengo. No, No. O sea que no, no tiene está. Solamente en los caracteres y límites legales del dominio está la expropiación, los límites del derecho de propiedad en el espacio y la copropiedad, ya para finalizar. Sí, no, yo no tengo en mi resumen y tampoco tengo acá. Pero la expropiación sí tengo desarrollada, que es lo que les comenté, la utilidad social que tenía la expropiación, ¿verdad? Pero no tengo, che, esto. Señor, señora, ¿Qué es lo que no te falta? este tema, viste cuando hablamos de las limitaciones legales del dominio, tenemos las restricciones religiosas, los pasos por riberas, pasos públicos coactivos, restricciones edilicias y restricciones mineras. Esto pues, o sea, el espíritu de esto era, no voy a entrar mucho en materia porque no recuerdo muy bien, pero uno podía ejercer la propiedad de su cosa, uno podía ejercer el señorío jurídico sobre lo que tenía, pero había ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de paso público coactivo, nos estábamos refiriendo por las vías que eran de tránsito común. Entonces, vos no podías ejercer o no podías enajenar esos bienes que eran de donde tu propiedad o por donde tu propiedad pasaban o había un paso público coactivo, o sea, había un tránsito de personas. No te podían expropiar, pero tampoco podías enajenar sin autorización del imperio. Entonces, o cuando hablamos de restricciones edilicias, por ejemplo, ¿verdad? Había ciertas regulaciones para poder construir los campos, por ejemplo, o construir, ¿cómo se llaman estos? Ay, Dios mío, se me fue el nombre, no eran las termas. Había unos edificios estatales que se construían, había ciertas restricciones, ¿verdad? Restricciones mineras, por ejemplo, todo lo que está por debajo de la tierra, ¿a quién pertenecía? ¿Al dueño de la tierra o al que quitaba de la tierra? Entonces se dividía en ciertas porciones. O sea, cada una de estas limitaciones legales del derecho del dominio tenía reglas. El espíritu de estas limitaciones es: vos como propietario tenés el señorío jurídico, la ley te respalda, pero hay restricciones que son de carácter religioso, que son de carácter, en el caso de hay paso por ribera, dice, o sea, los ríos no eran del propietario, los ríos o las riberas eran de Roma, no eran del propietario. Los ríos que pasaban por el medio de las propiedades no eran del propietario de la tierra, le pertenecían a Roma. Entonces había ciertas restricciones a la hora de ejercer ese señorío jurídico por la cosa que es de tu propiedad. Eso es lo que nos está diciendo
o lo que nos intenta explicar este punto de la unidad. Y cuando hablábamos de las restricciones mineras, hablábamos de que si había algún metal precioso por debajo de tu tierra, que era de tu propiedad, una parte le correspondía al que extrajo, otra parte al propietario y otra parte iba para Roma. Entonces era una forma de restricción de decir, pero ¿acaso lo que no está debajo de la tierra es mío? No, hay una norma que regula esto. Esa es la limitación legal del dominio. O sea, son excepciones a la regla, hablando un poco así en general, ¿verdad? Pero voy a ponerme de tarea tener esto. Yo tenía esto, yo me acuerdo que tenía esto, ¿verdad? Para poder desarrollarlo como corresponde este punto de la unidad. Voy a marcarlo en amarillo porque caracteres, este noté, noté, ahí, guarda. Suazo, ese no era, por ejemplo, no me estoy confundiendo, me parece. No, no recuerdo. Yo No tenía recuerdo. esto, yo estoy seguro que Sí, tenía yo esto. también que tenía, pero no recuerdo ahora. Bueno, pero me anoté como punto a desarrollar, ¿verdad? Hablamos de la expropiación y nos falta también desarrollar esto, límites del derecho en el espacio. Eso también falta. Esto ¿Cuál es el que falta? dos puntos. El punto 6 y el punto 8. Los caracteres de las limitaciones legales del dominio y los límites del derecho de propiedad en el espacio. Estas eran, por ejemplo, las restricciones mineras. Porque, ¿qué decía la norma romana en ese momento? Decía que el dueño de la propiedad era dueño de todo lo que está arriba hasta el cielo y todo lo que está abajo hasta el infierno. O hasta el centro de la tierra, algo así era lo que decía la norma romana. Así es. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que quería significar con eso? Que todo lo que está por arriba es de él y todo lo que está por abajo es de él. Pero la restricción, ¿cuál era? Si había un metal precioso o si había un tesoro debajo de su propiedad, no solamente de él era el derecho si es que otro le extraía o si otro encontraba. El derecho se compartía. La propiedad de esa cosa encontrada por debajo de su tierra se compartía. Una parte para Roma, otra parte para que él extrajo y otra parte para el dueño de la propiedad. Esa más o menos es la esencia de los límites del derecho de propiedad en el espacio. Pero quiero desarrollar bien esto, quiero buscar la información porque yo sé que tenía, ¿verdad? Y también lo que es paso de público coactivo, el paso por riberas, yo tenía todo eso, ¿verdad? Pero les prometo buscar eso y desarrollar como corresponde. Y lo que tenemos en el punto 9, de la expropiación también ya hablamos, ¿verdad? Que era esa forma que tenía Roma de hacerse con la tierra en el caso de que esa tierra o a esa tierra le vayamos a dar una utilidad. Por ejemplo, el tránsito de las tropas o el tránsito de animales o el tránsito de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se le expropiaba la tierra al propietario y esa tierra pasaba a pertenecer a Roma para darle un uso social. O si se quería construir un templo, ¿verdad? Entonces se le quitaba la tierra al propietario anterior y esa tierra pasaba a pertenecer a Roma. Roma le pagaba al propietario, ¿verdad? No es que le quitaba y no le daba nada, le pagaba también. Pero era una expropiación por el hecho de quitarle el derecho. Ese señorío jurídico es el que Roma le quitaba. Por eso hablamos de una limitación. Y ahora hablamos del último punto, que es el condominio, que es la copropiedad, ¿verdad? Esto es relativamente sencillo porque es un término que hasta hoy utilizamos, ¿verdad? Cuando la cosa pertenece a varias personas, es común a ellas. En el derecho romano hay unidad de objeto y multiplicidad de sujetos, dice. O sea, vamos a ver el ejemplo más gráfico, que es un edificio.
Hoy los edificios de departamentos, o nosotros vemos a un edificio de departamento como una sola cosa, ¿verdad? O vemos a una sociedad, a una empresa como una sola cosa, ¿verdad? Como un ente. Ese ente o esa cosa puede tener varios dueños, ¿verdad? Esa propiedad puede tener varios dueños. Y a ese tipo de circunstancias en el que una cosa tiene varios dueños se le denomina condominio o copropiedad. Cuando la cosa pertenece a varias personas, ¿verdad? O sea, Roma, ¿qué decía? En Roma el derecho romano admitía la unidad del objeto, o sea, que haya una cosa, y la multiplicidad de sujetos, o sea, que haya muchos dueños. Porque cuando hablamos de sujetos y derechos, estamos hablando de muchos dueños y los derechos que esos muchos dueños tienen sobre una misma cosa. Esa es la copropiedad, ese es el condominio en el derecho romano. Y con eso terminamos la unidad 14, faltando esos dos puntos, ¿verdad? El 6 y el 8 ahí que ya marqué. Y ahora, si les parece, arrancamos con la unidad 15. Sí, súper. ¿Estamos bien? Bueno. Sí.